Dr. Edward Bach. El viaje a la curación sencilla. El descubrimiento casual de una flor cerca de un manantial de montaña en Gales marcaría el comienzo de un viaje para uno de los pensadores más imaginativos de nuestro tiempo, Edward Bach, un doctor entregado y apasionado que dio la espalda a la medicina ortodoxa y empezó a investigar el poder curativo de la naturaleza para tratar las enfermedades. El Dr. Bach fue un respetado doctor, bacteriólogo y patólogo en el Londres de principios del siglo XX. Según sus teorías, las emociones están relacionadas con los trastornos físicos. Sus remedios florales interactúan con las emociones negativas que pueda experimentar una persona en un momento dado para transformarlas en emociones positivas. Como en el caso de muchos pioneros cuyos descubrimientos se adelantaban a la ciencia, la vida del Dr. Bach estuvo rodeada de controversia. Y como ha ocurrido con otros innovadores que han realizado descubrimientos únicos, algunos lo consideraban un excéntrico. Sin embargo, su intuición acerca del poder de la naturaleza culminaría con el descubrimiento de 38 remedios florales que cambiarían la manera de ver las terapias naturales. Edward Bach. El viaje a la curación sencilla. Edward Bach nació el 24 de septiembre de 1886 en Moseley, a las afueras de Birmingham, Inglaterra. Durante su infancia, Bach iba a menudo al campo. Era un muchacho intuitivo, muy sensible a su entorno, y le encantaba pasear entre los árboles, los pájaros y las flores silvestres. Sin embargo, la belleza natural del campo contrastaba enormemente con la ciudad de Birmingham, enclave fabril que se consideraba la cuna de la revolución industrial. Tras terminar su formación escolar, Bach empezó a trabajar en la fundición de latón de su padre. Había descartado sus sueños infantiles de ser doctor, pues veía que no podía pedir a sus padres que costeasen los estudios de medicina. Sin embargo, el joven Edward no lograba adaptarse al ruido constante y las condiciones claustrofóbicas del entorno de trabajo en la fundición. A pesar de todo, en aquel contexto industrial encontró una inspiración muy diferente. Edward Bach era un perspicaz observador de las emociones y vio cómo afectaban las enfermedades a los trabajadores. El miedo a la enfermedad era un problema tan importante como la propia enfermedad, pues un hombre enfermo no podía trabajar ni tampoco pagar facturas médicas de importes desorbitados. Además, los remedios administrados no hacían más que ocultar los síntomas. Finalmente, Bach explicó a su padre que quería estudiar medicina. Con la aprobación de la familia, dejó la fundición para centrarse en su pasión por aliviar el sufrimiento humano y estudió medicina en la Universidad de Birmingham. Durante 6 años, Edward Bach absorbió conocimientos ávidamente, primero en el edificio de ladrillo rojo de la Universidad de Birmingham y después en el University College Hospital de Londres, donde se graduó como doctor en 1912 e ingresó en el Real Colegio de Medicina. Un año después, obtuvo los títulos superiores de licenciado en Medicina y licenciado en Cirugía, y en 1914 añadió a su currículum un diploma en Salud Pública de Cambridge. Durante su estancia en el University College Hospital, investigó sobre la terapia de vacuna en el departamento de bacteriología. Bach descubrió que algunas bacterias intestinales estaban estrechamente relacionadas con las enfermedades crónicas y su curación. De esta manera, desarrolló vacunas a partir de esas bacterias que purificaban el tracto intestinal. Pero aunque los resultados de muchas vacunas le animaban, no le convencía el uso de inyecciones por el dolor que provocaba la aguja de la jeringuilla. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Bach ya se había forjado una reputación como doctor. Los hospitales de Inglaterra estaban saturados de soldados que regresaban del frente. Algunos hombres presentaban heridas horribles, mientras que otros padecían los efectos de intoxicaciones por gas, amputaciones y traumas de guerra, lo que hoy llamamos estrés postraumático. Aunque la débil salud de Bach no le hacía apto para el servicio militar, estuvo a cargo de 400 camas para heridos de guerra, mientras seguía investigando sobre la enfermedad inflamatoria intestinal en sus ratos libres.
En el tiempo que pasó con los soldados heridos, empezó a observar que algunos, con los mismos trastornos que otros, se recuperaban mejor durante el proceso de curación, aunque no estaba seguro de los motivos. Por desgracia, en 1917, todos sus esfuerzos quedaron bruscamente interrumpidos cuando sufrió un colapso en el trabajo con una hemorragia masiva. Le ingresaron rápidamente en el hospital y le extirparon un cáncer ya en estado avanzado. Le dieron tan solo 3 meses de vida. Pero para el tenaz Dr. Bach aún quedaba mucho trabajo por hacer, pues creía que todavía no había profundizado lo suficiente en su investigación. Aunque todavía estaba muy débil y apenas podía caminar, regresó a su laboratorio dispuesto a hacer todo lo que pudiese en el poco tiempo de que disponía. Su determinación le dio fuerzas renovadas, desafiando todos los pronósticos y sorprendiendo a sus colegas. Si dijésemos que Bach era un adicto al trabajo, nos quedaríamos cortos. Trabajaba tantas horas que su ventana en el hospital se conocía como la luz que nunca se apaga. El año siguiente, el Dr. Bach recibió permiso oficioso para vacunar a las tropas inglesas. Como resultado, se salvaron miles de vidas. Esto atrajo a más pacientes a su consulta privada de la calle londinense de Harley Street, donde se encontraba la élite de la profesión. Por su investigación en inmunología, se le consideraba un genio con un futuro por delante más brillante, si cabe. No obstante, a pesar de ser un doctor con éxito en la ciudad, a Bach nunca le abandonó el deseo de vivir más cerca de la naturaleza. Al parecer paseaba hasta un pequeño parque de Londres y se sentaba allí para contemplar y escuchar la naturaleza en medio del bullicio de la ciudad. Resulta irónico que ese mismo amor también le causase un gran dolor, pues un parque urbano no podía compararse con el campo bucólico del que había disfrutado de niño. En marzo de 1919, Edward Bach empezó a trabajar como patólogo y bacteriólogo en el Hospital Homeopático de Londres. Bach entró así en contacto por primera vez con los principios de la homeopatía y decidió profundizar en el tema. Le interesó especialmente el Organon, el texto seminal sobre la materia escrito por el padre de la homeopatía, Samuel Hahnemann. Aunque los descubrimientos de Hahnemann se remontaban un siglo atrás, a Bach le fascinó que éste también hubiese visto una relación entre la toxemia intestinal y la enfermedad crónica. Decidió preparar las bacterias siguiendo métodos homeopáticos para comprobar si esos preparados funcionaban tan bien como las vacunas, y el resultado fue un gran éxito. Los nuevos remedios se conocerían como los 7 nosodes de Bach. La teoría de Hahnemann se basaba en tratar a toda persona en vez de tratar solo los síntomas de la enfermedad, y subrayaba la importancia del estado mental y emocional de la persona tratada. El Dr. Bach sentía afinidad con Hahnemann, pues siempre se había interesado por las necesidades individuales de sus pacientes como personas y creía que la medicina ortodoxa se concentraba en exceso en las enfermedades y no prestaba suficiente atención a la persona en su conjunto. Le ilusionaba pensar que las ideas de Hahnemann podían conducirle a una forma de tratar la causa de la enfermedad más segura y natural de lo que jamás había soñado siendo niño. Empezó a aplicar las ideas de Hahnemann en su consulta, clasificando a sus pacientes y buscando vínculos entre su personalidad y los nosodes bacterianos que necesitaban. Descubrió que a menudo podía predecir los nosodes que necesitaría utilizar para un paciente con tan solo fijarse en el tipo de personalidad. En 1922, el Dr. Bach decidió dejar su trabajo en el Hospital Homeopático de Londres para concentrarse en su investigación, aunque siguió recibiendo y tratando pacientes en su consulta de Londres. Abrió un gran laboratorio en Park Crescent, donde conoció a la radiógrafa Nora Weeks. Ella también encontraba fascinante la perspectiva de curación mediante terapias naturales y creía firmemente en la dirección que estaba tomando la investigación de Bach. Más tarde se convertiría en su ayudante, aunque, al parecer, la relación más personal entre ambos fue meramente platónica. Hacía tiempo que Bach se oponía al uso de bacterias, el producto de la enfermedad, como tratamiento.
quería encontrar un equivalente puro y natural a los 7 nosodes bacterianos que había descubierto previamente, por lo que empezó a experimentar con plantas que pudiesen reproducir sus efectos. Bach había dejado de ser un médico tradicional para convertirse en un terapeuta holístico. Según las normas de la época, cuando se suponía que los doctores debían ser más bien reservados y distantes, Eduard Bach era un hombre poco convencional. No era extraño verle unirse a los conciertos espontáneos que surgían en los pubs o invitar alguna copa a los parroquianos. Se sentaba en el bar y observaba cómo se comportaba la gente, algo que siempre le fascinó. A pesar de este carácter sociable, era reacio a los acontecimientos formales. En una cena que se celebraba en un gran salón de banquetes, para paliar su aburrimiento, empezó a examinar los rostros, gestos y modales de los invitados. Empezó a considerar cómo podría agrupar esas personalidades y tipos emocionales. Y se preguntó si las personas con tipos parecidos de personalidad y de emociones padecerían las mismas enfermedades. De repente su intuición le dijo que esas personas podrían padecer cualquier tipo de enfermedad, pero que la forma en que reaccionarían a dicha enfermedad podía categorizarse. Se dio cuenta de que la respuesta a la enfermedad no radicaba en curar solo las enfermedades crónicas, sino que debía consistir en buscar un tratamiento para las emociones y los estados de ánimo negativos, que eran los primeros responsables de la falta de salud. Basándose en estas ideas, categorizó varios estados emocionales y pudo ver que se necesitarían más. Estaba decidido a dedicar el resto de su vida a este nuevo sistema de medicina que la naturaleza podía proporcionar, algo de lo que estaba convencido. La búsqueda de estos nuevos remedios, más sencillos y más naturales, llevó al Dr. Bach a la campiña de Gales. Allí encontró en 1928 Impatiens glandulifera y Mimulus guttatus en estado silvestre, y preparó remedios con estas plantas siguiendo métodos homeopáticos. El Dr. Bach empezó a usar los nuevos remedios florales con sus pacientes, prescribiéndolos según su personalidad. El éxito fue inmediato y notable. A continuación añadió a su colección la clemátide. Estos 3 remedios tuvieron tanto éxito que a finales del año siguiente había dejado de usar todos los demás medicamentos. Mientras tanto, seguía buscando más plantas curativas. En 1930, Bach hizo lo que otros doctores consideraban impensable. Dio la espalda a la medicina ortodoxa y dejó su consulta de Londres, sumamente lucrativa, para dedicarse por completo a la búsqueda de nuevos remedios a partir de las plantas del campo. Además, le pidió a Nora Weeks que le acompañase como ayudante. El Dr. Bach siguió descartando de su práctica ideas y teorías innecesarias, como los antiguos métodos de preparación de remedios en laboratorio, y diseñó 2 nuevos métodos para preparar las flores. El primero de ellos fue el método del sol. El Dr. Bach colocaba las flores frescas en un cuenco con agua bajo la luz directa del sol, de modo que la energía de la planta se filtrase al agua. Unos años más tarde, ya establecido en Mount Vernon, descubrió un segundo método, el método de ebullición, que utilizaría para 18 de los remedios. Este método consistía en recoger las flores y hervirlas en agua durante media hora para luego dejarlas enfriar. Para preparar los remedios, el Dr. Bach mezclaba el agua con las propiedades de las flores a partes iguales con brandy, que hacía la función de conservante. Al líquido resultante lo denominó tintura madre. Luego preparaba botellitas de concentrado diluyendo 2 gotas de tintura madre en 30 mililitros de brandy. De 1930 a 1934, el Dr. Bach y Nora viajaron por los rincones más remotos de Inglaterra y Gales, preparando y probando remedios a partir de numerosas plantas. Experimentaron usando estos preparados con sus pacientes. Con el tiempo, creó 19 remedios. La mayoría de ellos se elaboraron a partir de flores, con la excepción del Rock Water, que se creó en 1933 con agua de un manantial olvidado. En un par de casos, Olive y Vine,
escribió a amigos de Suiza y de Italia para pedirles que preparasen los remedios siguiendo sus instrucciones a fin de probarlos con sus pacientes. Uno de sus destinos rurales favoritos era Cromer, una población de la costa este de Inglaterra. Le gustaba observar la dinámica entre los turistas relajados y los locales que seguían el ritmo de su vida cotidiana. Las observaciones realizadas por Bach en este tranquilo entorno reforzaron sus teorías sobre los diferentes tipos de personalidades. Mientras que todos los habitantes de la población se enfrentaban a retos cotidianos similares, las reacciones de las personas ante una situación dada eran muy individuales. Fue durante su estancia en Cromer cuando el Dr. Bach descubrió muchos de los primeros remedios: Agrimory, Chicory, Verben, Centaury, Cerato, Scleranthus y Oak. También fue ahí donde una emergencia marítima puso a prueba el trabajo de Bach. El 14 de diciembre de 1933, una feroz tormenta azotaba el mar. Se dispusieron barcos de salvamento para rescatar a 2 pescadores de la barcaza naufragada de Sepoy. Los barcos intentaron zarpar durante 6 horas, pero el mar estaba demasiado agitado. Finalmente, un barco de salvamento logró colocarse junto a la proa de la barcaza y rescató a uno de los pescadores que se había atado al mástil. Expulsaba espuma por la boca, deliraba y se pensó que no sobreviviría. De hecho, quienes lo rescataron creyeron que se trataba de una muerte segura. Cuando llegaron a tierra firme, el Dr. Bach insistió en intentar salvar la vida del pescador y humedeció los labios del hombre con una combinación de remedios a la que se refirió como Rescue Remedy. Según cuentan, instantes después, el hombre se incorporó y pidió un cigarrillo, tras lo cual lo llevaron al hospital local. En este punto de la vida de Bach, los remedios florales empezaban a hacerse famosos gracias al boca a boca. Había publicado varios artículos y libros sobre el poder curativo y la eficacia de los remedios. Pero la profesión médica se mostraba reticente a aceptar sus ideas. También anunciaba sus remedios en los periódicos, algo que el Consejo Médico General desaprobaba enérgicamente. Durante los 4 años siguientes, se le amenazó en repetidas ocasiones con tachar su nombre del registro médico. Finalmente, Bach se desquitó escribiendo una carta al Consejo en la que sostenía que ya no se consideraba doctor, sino herborista. En una carta posterior, rescindió su asociación con la medicina ortodoxa para no volver a saber nada del Consejo Médico General nunca más. Después de años de viajes, el Dr. Bach y su ayudante Nora consideraron que había llegado el momento de establecer un centro donde poder continuar preparando sus remedios. Alquilaron una casa de campo victoriana, Mount Vernon, en el tranquilo pueblo de Shotwell, en el condado inglés de Oxfordshire. Su buen amigo Victor Bullen, un constructor de Cromer, se les uniría más tarde para ayudarles en su labor. Bach tuvo una grata sorpresa al comprobar que casi todas las plantas curativas crecían en un radio de 1,5 a 3 kilómetros de su nuevo hogar. Para entonces ya había gastado todos los ahorros que le quedaban de la consulta de Londres. No tenía mucho dinero para amueblar la casa, así que recogió madera y fabricó sus propios muebles, que aún se conservan hoy en día en Mount Vernon. Aunque su economía no era precisamente boyante, el Dr. Bach no cobraba por sus servicios ni sus remedios. Consideraba que la salud era un derecho de toda persona y sus remedios no eran más que una prolongación natural de la curación. Resulta paradójico que las visitas gratuitas incomodasen a los propios pacientes. Muchos no regresaban para una segunda visita porque sentían que se estaban aprovechando de su bondad. Así que el Dr. Bach decidió cobrar el tratamiento para que los pacientes sintiesen que no solo recibían, sino que también daban algo a cambio. La fama de los remedios empezó a extenderse. Bach conocía a la familia Nelson, los propietarios de la farmacia homeopática más antigua de Europa. De vez en cuando viajaba a Londres para entregar sus tinturas madre en esta y otras 2 farmacias. Bach también seguía tratando a los pacientes que acudían a verle a Mount Vernon. En esta época, él mismo padeció estados de ánimo negativos para los que aún no tenía remedio. Así descubrió los 19 remedios finales, buscando plantas para tratar sus propias dolencias.
El sueño del Dr. Edward Bach de crear un sistema basado en la naturaleza como catalizadora para conseguir un buen estado de salud se había hecho realidad. Y lo más importante para él, el nuevo sistema de remedios era seguro, eficaz y sobre todo, sencillo de usar. El Dr. Bach dio un último golpe de efecto. Quemó casi todas las notas sobre sus estudios de casos y sus hallazgos. Veía el sistema completo como un regalo de la naturaleza. Quería que la gente lo viese y lo juzgase tal como era, sin distraerse con teorías y especulaciones. De esta manera escribió: no hace falta ciencia ni conocimiento. Obtendrán mayor beneficio de este regalo enviado por Dios quienes lo mantengan tan puro como es, libre de ciencia, libre de teorías, pues en la naturaleza todo es sencillo. El Dr. Bach trató con sus remedios a muchas personas de forma satisfactoria. En septiembre de 1936 planificó una gira de conferencias, pero la tensión de toda una vida de duro trabajo empezaba a pasarle factura y solo pudo pronunciar una conferencia antes de caer gravemente enfermo por segunda vez en su vida. A la edad de 50 años, con sus sueños cumplidos, este hombre excepcional murió en paz mientras dormía. Fue enterrado en el cementerio del pueblo, muy cerca de Mount Vernon, y en su lápida se grabó la siguiente inscripción: velad porque siga vivo siempre. Ciertamente, a través de sus remedios, lo está. El Dr. Bach dejó su trabajo en manos de sus amigos Nora Weeks y Victor Bullen. En 1958 recaudaron fondos para comprar Mount Vernon, ahora más conocido como la sede del Centro Bach, y lo cedieron a una fundación. Tras la muerte de Nora en 1978, la fundación quedó a cargo de sus socios John Ramsell y Nicky Murray, y luego de John y su hija Judy Ramsell Howard tras la jubilación de Nicky. En 1989, John fundó una fundación benéfica a la que transfirió la propiedad de Mount Vernon, de modo que la casa y el jardín quedasen protegidos para siempre. Hoy en día, el Centro Bach es el eje de un programa mundial de formación. Profesionales de todo el mundo se inscriben aquí y prometen trabajar de acuerdo con los métodos originales establecidos por el propio Dr. Bach. Por lo tanto, aunque ahora es un fenómeno mundial, el sistema sigue siendo tal como el Dr. Bach lo dejó hace tantos años. Sencillo y puro, como las flores que crecen silvestres en el jardín. Y para todas las personas implicadas, la sencillez y la pureza de este método curativo son aspectos primordiales. Como escribió el Dr. Bach hace muchos años, es el sistema de la naturaleza y por tanto es correcto. El proceso de embotellado. Desde la década de 1930, cuando el Dr. Bach descubrió sus 38 remedios florales, las tinturas madres se han preparado con flores del jardín de Mount Vernon. Con las tinturas madre, el Dr. Bach preparaba remedios concentrados para sus pacientes. Además, suministraba tinturas a varias farmacias homeopáticas de Londres para que pudiesen preparar remedios para sus clientes. Uno de los puntos de venta elegidos era la farmacia Nelson's, situada en la calle londinense de Duke Street. Tras la muerte del Dr. Bach en 1936, sus ayudantes continuaron su labor y su hogar se convirtió en el Centro Bach. El equipo del Centro Bach preparaba, embotellaba y distribuía remedios a quien lo solicitase.
A finales de la década de 1980, del pequeño pueblo inglés salían 80.000 botellitas de concentrado semanales para distribuirse por todo el mundo. Sin embargo, y como podrán imaginar, se hacía difícil satisfacer una demanda que no dejaba de crecer. En la década de 1960, Nora Weeks, la ayudante del Dr. Buck en la época en la que éste descubrió los remedios, había pedido a Nelsons que les ayudase a lanzar la Rescue Cream. En ese momento el centro volvía a necesitar ayuda y ya en 1991 concedió licencias a Nelsons para embotellar y distribuir sus tinturas madre. 2 años después, en 1993, este acuerdo se transformó en permanente cuando el centro vendió a Nelsons los derechos de embotellado y distribución. Actualmente Nelsons produce millones de botellitas de concentrado al año y las flores de Bach originales se venden en más de 70 países. Millones de personas, entre ellas respetados doctores y profesionales de la medicina alternativa de múltiples disciplinas, tienen total confianza en las flores de Bach. Las tinturas madre siguen preparándose según el método tradicional. Un empleado de Nelsons formado por el director del Centro Bach recoge las flores a mano en el jardín del Centro Bach, donde las plantas crecen silvestres. Otras plantas crecen en los alrededores, muchas de ellas en los mismos lugares donde el Dr. Bach las encontró hace unos 70 años. En algunos casos concretos, los encargados de preparar los remedios tienen que viajar un poco más lejos. El Rockwater se elabora en Gales, mientras que durante la Pascua se realizan viajes a zonas remotas de España para preparar los remedios Vine y Olive en su entorno natural. El Dr. Bach estableció 2 métodos de preparación de los remedios. Ambos se plasman en maneras sencillas de extraer la energía vital de la planta y transferirla a una forma líquida. El más conocido es el método del sol, que se usa para preparar 20 de los 38 remedios. Las flores se dejan flotar en un recipiente de cristal con agua que se coloca bajo la luz directa del sol durante 3 horas. Todo el proceso se realiza a mano y a pequeña escala. Un día atareado puede haber 6 o 7 recipientes al sol. Algunas plantas solo están en flor un día o 2, por lo que la coordinación temporal es crucial. Para los 18 remedios restantes se sigue el método de ebullición. En la mayoría de los casos se usan las flores de árboles y arbustos que se recogen, se hierven en un cazo y se dejan enfriar en el mismo recipiente al aire libre. A partir de aquí, el proceso es igual en los 2 casos. Se retiran las flores del agua que ya ha adquirido sus propiedades, se filtra y se mezcla a partes iguales con un brandy de 40 grados, que hace las veces de conservante. Esta mezcla es la tintura madre. En la década de 1930, el Dr. Bach llevaba las tinturas madre a la farmacia Nelsons. Hoy en día, Nelsons las lleva a nuestra planta de embotellado en la zona de Wimbledon, en Londres. En la planta de embotellado de Nelsons se siguen fielmente las instrucciones originales del Dr. Bach para preparar las botellitas de concentrado, con 2 gotas de tintura madre y 30 mililitros de brandy. Las etiquetas han cambiado por cuestiones de legislación. En vez de 1 en 240%, ahora se indica disolución 5 por. No obstante, el contenido de la botellita es el mismo. En el Reino Unido los remedios florales se venden como medicamentos. Por lo tanto, el embotellado debe realizarse en instalaciones autorizadas siguiendo un estricto proceso de fabricación y de acuerdo con los estándares farmacéuticos más elevados que incluyen el control de calidad y la total trazabilidad. La firma de Bach garantiza que el cliente recibe los remedios de Bach originales elaborados siguiendo fielmente la receta original del Dr. Bach con tinturas madre preparadas con las flores que crecen en el jardín del Centro Bach. Además de vender remedios, Nelsons apoya el objetivo final del Dr. Bach, que era poner esta forma de autocuración a disposición de todo el mundo. Para ello, organizamos un programa internacional de formación de flores de Bach, BIEP por sus siglas en inglés, que abarca toda la formación hasta el nivel de practitioner profesional. El BIEP cuenta con plena aprobación del Centro Bach, que acepta diplomados en BIEP en su registro internacional de profesionales de la Fundación Bach. Todos podemos curar, decía el Dr. Bach, y con amor y comprensión en nuestra naturaleza, también somos capaces de ayudar a cualquiera que de verdad desee estar sano. Nelsons se enorgullece de formar parte del legado vivo del Dr. Bach. Con las flores de Bach originales, todos podemos curarnos
y curar a los demás.